No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando eran niños, cuando sus papás los mandaban a ustedes a la tienda, a la tortillería, y le decían, mira, aquí está este dinero para que vayas y me compres tortillas. Creo que todos recordamos nuestra infancia, ¿verdad? Cuando hacían eso nuestros padres con nosotros, de mandarnos a comprar, de igual forma, como les repito, a la tienda o qué sé yo, algún otro mandado. Pues habían dos formas con las cuales nosotros podíamos ir a ese mandado. La primera de ellas era pues de una buena forma, si podemos llamarlo de esa manera, ¿verdad? ¿Cuál es aquella? En la cual nuestros padres o quien nos estaba pidiendo ese favor nos decía que fuéramos y nos animaba, nos decía, eres un buen hijo porque tú sí eres obediente, tú no reclamas incluso para ir y hacerme el mandado. Y está la otra parte, que es una mala forma, si lo queremos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque era aquella cuando no queríamos ir, cuando renegábamos, cuando decíamos, ¿y es que acaso aquí no habita nadie más en casa? ¿Acaso no tengo yo más hermanos para que puedan ir y lo hagan ellos? Bueno, recordarán ustedes también que nuestros padres nos decían, bueno, ya sabrás entonces lo que te toca. Lo que vamos a estudiar esta noche, hermanos, tiene que ver con el hecho de que el apóstol Pablo le dijo a su hijo en la fe, Timoteo, le dio una instrucción para que él la cumpliera. La instrucción que le dio fue clara, predicar la palabra de Dios. Eso fue lo que Pablo le pidió a su hijo en la fe, que predicara, que hablara. ¿Y por qué será que Pablo le encomendó esto a Timoteo? Bueno, porque según el pasaje que hoy vamos a estudiar, dice que Pablo ya eran sus últimos días de vida, ¿verdad? Entonces por eso le pidió a Timoteo, a este joven que estaba dispuesto a servirle al Señor, y le pidió eso. Pero para no hacerlos esperar un poquito más en la lectura, les voy a compartir el título de esta meditación y luego vamos a leer. El título que le he colocado es Encomendados para la predicación. Encomendados para la predicación. Ahora sí, mis hermanos, ayúdenme buscando segunda carta a Timoteo capítulo 4. Vamos a leer únicamente los primeros 5 versículos de este capítulo. Amén. Vamos a leer el verso 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco, preste atención a esa palabra que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco, es decir, le está pidiendo que le ayude de una buena forma, que le escuche, ¿verdad? Lo que le va a pedir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oremos. Señor, te alabamos, te bendecimos en esta noche y gracias por darnos la oportunidad de poder compartir de su palabra, Señor, sabiendo, Padre, que su palabra es para edificación, Señor, pero también reconociendo el compromiso que tenemos de predicar, Señor, de tu palabra, que esto solamente es un alimento nuestro, Señor, pero que en la práctica tenemos que ser esos embajadores que tú dices que somos, Señor. Por eso te pedimos que nos enseñes, que nos animes, Padre, a poder compartir con otros tu palabra, Señor. Quédese con nosotros en esta noche, se lo suplicamos en su nombre. Amén. Si leen detenidamente el versículo 1 especialmente, nos habla de algo muy, pero muy importante. Y es el hecho de que el apóstol Pablo se acercó a un joven llamado Timoteo, que seguramente hemos escuchado en algunas otras predicaciones. Y Pablo, si ustedes son curiosos, Pablo no se fue o no se fijó en alguien de mucha experiencia, en un predicador quizás más capacitado, que tuviera más vivencia, sino que el apóstol se fijó en un joven llamado Timoteo. Y eso es un llamado para cada uno de nosotros, hermanos. Busquemos un Timoteo
dentro de nosotros. Porque a veces nosotros lo primero que hacemos para impresionar a algunas personas es el hecho de decir cuántos años tenemos de ser cristianos. Algunos dicen 5 años, llevo 10 años en el Evangelio o incluso más. Pero se ha puesto a pensar, en todo este tiempo, usted ha buscado a un Timoteo para discipularlo. Se ha fijado en un Timoteo al cual pueda encomendarle algo, tal como lo estaba haciendo el apóstol Pablo. Tomó a su hijo en la fe, porque él así lo llama, como un hijo en la fe, y le encargó que fuera él quien predicara la palabra de Dios. Como les dije, ya Pablo estaba en sus últimos días y le pidió a este joven que continuara en el ministerio. Luego, en el verso 2, volvámoslo a leer porque ahí están las instrucciones que Pablo le da a su hijo en la fe. Dice nuevamente el verso 2, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Pablo le está diciendo, encárgate de enseñar las verdades de la Biblia. Todo lo que está escrito en ella ha sido inspirado por Dios. Así es que todo aquello debía de predicar ese joven llamado Timoteo. Luego, más adelante le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando dice esta palabra, instar, hermanos, está diciéndole a Timoteo, persiste en compartir las buenas nuevas. Así como muchas veces nosotros persistimos en alcanzar un sueño. Quizás cuando estamos en la universidad, nuestro mayor sueño es poder llegar a un día, graduarnos, culminar nuestros estudios. Y para ello, hermanos, somos muy persistentes. Quizás podemos ir mal en una materia, nos está dando guerra, pero somos persistentes. ¿Por qué? Porque anhelamos ese sueño. O en un trabajo incluso, anhelamos llegar a un puesto mejor dentro de la empresa. Y para ello, ¿cómo se logra? Si no es persistiendo. De igual forma, Timoteo debía de ser persistente. Y le dice ahí que inste a tiempo y aún fuera de tiempo. Esto es, hermano, como poder decir, haz horas extras. Hay muchas personas en los trabajos que les encantan las horas extras. ¿Por qué? Porque van a tener una mejor paga en su quincena. Pues igualmente, Timoteo debía dar esa mía extra en cuanto a la predicación. Allí mismo le dice, redarguye. Le está diciendo además, reprende. Aquí le está diciendo que corrija aquellas cosas malas que se estaban dando. Y eso es algo que muchas veces se deja de hacer en un grupo. ¿Cuál? Estamos viendo cosas que no son las correctas, no son las idóneas, pero muchas veces no estamos dispuestos a corregir. No decimos, es que para llevar la fiesta en paz, es que si yo digo este comentario, muchos se van a molestar, se van a incomodar. Bueno, aquí tenemos la instrucción que le dio Pablo a Timoteo. Además le dice, reprende. Ya estas son palabras un poquito mayores, si lo queremos ver desde ese punto de vista, porque le está diciendo ya que actúe, que se meta en aquellas cosas malas que están sucediendo en una iglesia, en un ministerio o con un hermano en específico. Hermanos, no perdamos de vista lo que la palabra exhortar significa. Y es que muchas veces nosotros creemos que exhortar es regañar, es juzgar, es hacer ver los errores. No, exhortar quiere decir animar. Así como en un partido de fútbol está el entrenador animando a sus jugadores. No sé cuántos han podido ver eso. El entrenador está animando a sus jugadores para que corran, para que sigan, para que se esfuercen un poco más. Igualmente, nosotros tenemos que animar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con paciencia y a través de lo que la palabra de Dios dice. Porque muchos somos expertos, hermanos, en decir, en hacer, en quitar, en poner. Pero ¿será que eso tiene que ver con lo que la Biblia enseña? Bueno, veamos el siguiente
Aquí hay una serie de instrucciones también para cada uno de nosotros, hermanos, para cerrar con este primer punto. Y la instrucción que Dios quiere recordarnos es: tenemos ya un Timoteo a quien discipular. Por eso les decía hace unos minutos, quizá muchas veces nosotros vemos el tiempo que tenemos de ser cristianos, pero nunca nos hemos puesto a pensar, a detener en alguien a quien discipular, a tener un Timoteo. Yo, como les he compartido en otras ocasiones, Dios me ha dado la oportunidad de poder trabajar con jóvenes. Y yo siempre tengo en mente el hecho de dejar encargado. De hecho, el día de ayer, por un compromiso que tuve en la iglesia allá en San Vicente, no pude estar a cargo de un grupo de jóvenes con quienes practicamos deporte. Así es que, ¿qué creen? Para no dejarlos a ellos, pues tuve que dejar encargado. Tuve que dejar a un Timoteo para que se encargara, para que viera, para que animara. Pero debemos de tener ya a un Timoteo en nuestras vidas. Otra cosa, ¿estamos confiando en la juventud para que se involucren y sirvan? Así como Pablo lo hizo. Pablo apostó por este joven inexperto, pero que tenía un corazón de siervo para Dios. Lo mismo tiene que suceder en nuestras vidas. Tenemos que confiar en los jóvenes. El otro día yo escuché a una persona que tiene tiempos de estudiar la palabra, pero un comentario que él hizo me hizo sentir un poco incómodo, un poco mal, porque se estaba refiriendo a un joven predicador y decía: ¿y él qué me va a enseñar? ¿Qué voy a aprender de sus predicaciones? Recordemos, Dios utilizó hasta una mula para predicar. Dios puede ocupar una piedra para predicar, y de igualmente puede ocupar a un niño, a un joven, para que enseñe la palabra de Dios. Así es que, hermanos, no desconfiemos en los jóvenes y también designémosles responsabilidades. Dejémoslos que ellos participen. Claro, hay que tenerlos en supervisión, por supuesto. Que alguna actividad que vayan a hacer ellos, preguntárselas, querer saber de qué se va a tratar para de esa manera saber que están yendo por el camino correcto. Porque si no, va a suceder lo que dice en el verso 3 y 4. Leámoslo, por favor. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Por eso les dije, hay que tener cuidado. Si bien es cierto, hay que buscar un Timoteo, pero también hay que prepararlos, hay que discipularlos, hay que estar al tanto de lo que ellos hacen. Porque si no, va a darse el caso como lo que Pablo dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán, dice, la sana doctrina. ¿Y cuándo es que no se da la sana doctrina, hermanos? Cuando el corazón de la persona está alejado de Dios. Cuando una persona decide no confiar en Dios y dice: bueno, aquí yo voy a hacer las cosas como a mí me parezca, como a mí me dé la gana, yo interpreto de esta forma las escrituras. Allí, hermanos, podemos tener total seguridad que la persona está un poco alejada de Dios y no va a predicar, no va a enseñar la sana doctrina. Y eso va a resultar en un grave peligro, porque se va a hablar de cualquier cosa, hermanos, como hoy en día sucede en muchas iglesias, en donde en lugar de ser refugios espirituales para las personas, se vuelven en centros de entretenimiento. Aparte que dice allí, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto que dijo Pablo lo hizo porque habían maestros que estaban buscando únicamente sus propios intereses. O si lo queremos ver desde este punto de vista, son aquellos predicadores modernos que hablan de la Biblia, pero curiosamente lo hacen desde el punto de vista de las bendiciones de Dios.
todo el tiempo están hablando, hermanito, usted va a ser bendecido por Dios, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar esto otro. Sí, pero la Biblia no solamente enseña bendiciones, sino que también enseña muchas otras cosas. Y peor aún, aquellos falsos predicadores que con tal de que un miembro no se vaya de esa iglesia, ya sea porque es un colaborador, es un buen servidor, pero que sabe que en la vida de este servidor hay algo malo y el predicador lo sabe, pero muchas veces decide guardarse. ¿Por qué? Porque dice, no, es que se va a molestar y se va a ir de la iglesia. Entonces está confiando más en esa persona que en lo que Dios pueda llegar a ser en realidad. Y luego leímos ahí que también apartan la verdad del oído. Así hay muchas personas en las iglesias hoy en día. Se aburren de escuchar a Dios. Hay personas que dicen, no, si yo escucho a Dios. A ver, contame, decime. Había un predicador que, esa es la pregunta que él hace cuando se topa con un cristiano. A ver, contame vos, ¿qué te habló Dios a este día? ¿Qué te dijo Dios ahora en la Biblia? Y muchas veces nosotros, como no hemos leído la Biblia, decimos, no, es que ayer fui al culto y estuvo muy bonito. Sí, pero ¿escuchaste la voz de Dios a través de ese estudio? Hay personas que no leen la Biblia en casa. Solo lo hacen cuando van a una iglesia, cuando están en un grupo reunidos. Y creemos que allí estamos escuchando a Dios. O cuando no obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Hay personas que prefieren escuchar a hombres y no a Dios. ¿Saben ustedes cuál era el éxito de hombres como David, de hombres como Salomón, como Moisés, como Abraham? El éxito de ellos es que ellos escuchaban a Dios. Por eso es que hoy en día vemos a muchas personas que no están satisfechas porque no están escuchando a Dios. Estamos escuchando a hombres y a mujeres. Y luego dice el verso 4 que leímos, estos falsos predicadores se volverán a las fábulas. Hay predicaciones hoy en día que se basan en experiencias personales de los pastores, en dichos, en palabras que al final resultan siendo vacías. Nos decía un maestro en el seminario de teología, para que una predicación sea buena, sea agradable a Dios, por lo menos tiene que tener el 60% hablando de Cristo. Si no, no es una predicación. Se puede convertir en un entretenimiento. Y es lo que hoy en día hacen predicadores. Y no les juzgo tampoco. Pero deberíamos de pensar aquellos que compartimos la palabra. ¿Vamos a contar nuestras experiencias? ¿O en realidad queremos enseñar la palabra de Dios? Y luego, hermanos, si leemos el verso 5, allí Pablo le da ciertos consejos sobre cuidados que debe de tener este joven predicador. Y por supuesto, eso tiene que ver con cada uno de nosotros, porque como lo dije en el título, encomendados para la predicación. Ustedes y yo también somos encomendados para la predicación. Así es que debemos de tomar en cuenta estos consejos que vamos a leer en el verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo, dice. Es lo primero que le dice, que sea una persona sobria. ¿Y qué es una persona sobria, hermano? Alguien que conserva el buen juicio. Es actuar de acuerdo a un cristiano genuino. Es aquel cristiano que sabe que con un comentario, con una broma, puede llegar a causar división en una iglesia o en un ministerio. Lo que Pablo le está diciendo, tú debes de mantenerte sobrio, debes de conservar el buen juicio, porque quizás un comentario puede llegar a destruir la vida de alguien más. Puede hacer que una persona que está luchando por buscar de Dios, por acercarse,
se aleje. ¿Y todo por qué? Porque no fuimos cuidadosos en cuidar nuestro buen juicio. Aparte, dice ahí mismo en el verso 5, soporta las aflicciones, hermanos. Y esto es lo que muchas veces nosotros pasamos de largo. Viene un problema en nuestra vida y ya queremos salir corriendo. Viene cierta cosa en nuestra vida y decimos, ya no puedo más, Dios. Es que yo no soy el elegido. Es que quizás Dios te equivocaste. Dios no se equivoca, hermanos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a lidiar con estas aflicciones. Además, le dice allí mismo en el verso 5, haz obra de evangelista. Esto, hermanos, tiene que ver con lo que Mateo 28:19 dice. Todos conocemos ese pasaje. Ir y hacer discípulos es compartir el mensaje de salvación que Jesús nos ha dado. Para gloria y para testimonio puedo contar esto, hermanos. El día de ayer nos fuimos más temprano para la iglesia y fuimos a hacer evangelismo. Gracias a Dios hubieron conversiones, hubieron profesiones de fe. Entonces yo les decía esta mañana en el grupo a estos jóvenes que dirijo, valió la pena. Si bien es cierto, yo sufrí no poder estar con ustedes el día de ayer, pero valió la pena, porque hubo personas que recibieron a Jesús como su Salvador. Pude sentir ese gozo dentro de mí. ¿Por qué? Porque pudimos ver cómo ese trabajo, cómo el hecho de ir y compartir con las personas dio fruto, dio resultado. Y aquí lo está corroborando Pablo. Dice que debemos hacer evangelismo. Además, dice ahí mismo en el verso 5, y cumple, dice, tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio, hermanos? Bueno, eso ustedes lo saben, porque Dios les ha dado un don a cada uno de ustedes. Yo conozco el ministerio que Dios me ha dado a mí y trato de ponerlo en práctica. Que a veces quizás me siento cansado, a veces pienso y digo, Señor, quizás no quieren escucharte, pero eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros, predicar lo que está escrito en la Biblia. Y aquí es donde quiero ir aterrizando, hermanos, con el estudio. El hecho de predicar, muchos tenemos una idea bastante grande de lo que es predicar. Creemos que predicar es únicamente estar parado en un púlpito ante una congregación, tener un bosquejo, meter en ello homilética, qué sé yo, muchas cosas. No, hermanos, predicar es hablarles de Jesús a las personas. Predicar es servir al prójimo. Predicar es dar un buen testimonio en nuestros hogares, con nuestros vecinos, en el trabajo, en los estudios, en cualquier lugar que estemos. Debemos dar un buen testimonio y allí estaremos predicando. Y aparte lo que ya leímos, sufrir como lo hicieron los discípulos de Jesús. Si usted se fija, los discípulos todos murieron de una manera trágica, apedreados, crucificados, y así no tuvieron una muerte tranquila. De igual forma, nosotros tenemos que también sufrir en algunas partes de nuestra vida. Así es que, hermanos, el título de este estudio es Encomendados para la predicación. Y esto, hermanos, lo que quiero tratar de decirles es que el hecho de que somos encomendados para la predicación no tiene que ver con que solo el predicador, solo el pastor de la iglesia debe de encargarse de esto. No, también ustedes y yo tenemos ese llamado, predicar de Cristo, hablarles a las personas. Predicar es compartir con otros lo que la Biblia enseña. Últimamente he estado viendo a algunas personas que les fascinan los vehículos, les encantan las motocicletas
Y yo solamente me quedo escuchando cuando ellos hablan de cierto tipo de carros, de marcas, de esto y de lo otro. Y yo me pongo a pensar y digo, wow, qué bonito fuera que nosotros tuviéramos ese amor y esa pasión, así como hablan ellos, hablar de Cristo a más personas. De eso se trata predicar, hermanos, compartir lo que conocemos de Jesús. Y ya para ir cerrando, hermanos, recordemos, así como trabajamos, así como estudiamos, compartimos con nuestros familiares, amigos, también debemos de apartar un tiempo para compartir lo que ya sabemos con nuestros Timoteos, aquellos a los cuales vamos a dejar para que ellos continúen con la obra. Porque imagínense si el Señor nos llama esta noche, se va a acabar el ministerio, entonces porque no hay quien siga, quien nos relegue. Así es que, hermanos, espero que el Señor nos haya hablado a través de su Espíritu, diciéndonos que Él nos ha encomendado para que seamos predicadores, predicadores de Jesús y de su palabra. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.